Las fracturas luxaciones del carpo. Las fracturas luxaciones del carpo no son lesiones frecuentes, suponen entre un 7 a un 10% de todas las lesiones carpianas. Son lesiones graves que ocurren tras traumatismos de alta energía. El 25% se dan en pacientes politraumatizados después de accidentes de tráfico, precipitaciones o atrapamientos por el uso de maquinaria pesada en el ámbito laboral. Más del 90% suceden en varones jóvenes y suelen asociarse a otro tipo de lesiones de la misma extremidad superior. Casi una cuarta parte de los casos presentan algún tipo de afectación neurovascular. Un alto porcentaje de estas lesiones pasan desapercibidas en su fase más aguda. La alta incidencia en el error diagnóstico puede ser debida a una mala interpretación de las pruebas complementarias o a la no exploración sistemática y exhaustiva que requiere todo paciente politraumatizado. El carpo es una estructura anatómico-funcional muy compleja, constituida por huesos pequeños e irregulares. Se encuentran firmemente unidos entre sí por un potente sistema ligamentoso. Los ligamentos intrínsecos son aquellos situados dentro de la articulación y los extrínsecos en la cápsula articular. La diferencia entre un ligamento interóseo o un ligamento capsular radica en la presencia o no de haces y láminas fibrosas y de colágeno. Cuando se habla de ligamento interóseo, en muchas ocasiones nos referimos como entidad propia al ligamento escafolunar. La importancia de esta estructura nos lleva a describirla con un mayor detenimiento. El tercio medio es una zona membranosa débil y avascular. Son los ligamentos dorsales y palmares los que influyen de manera más importante en la estabilidad y en la vascularización escafolunar. Es una estructura muy similar a la membrana que une el hueso semilunar con el piramidal. Mención especial merece el denominado espacio de Poirier, que es la zona localizada entre los fragmentos más distales de los ligamentos cúbito capitado y radioescafocapitado. Es la zona de la cápsula palmar desprovista de ligamentos y a través de la cual se produce la luxación mediocarpiana en las luxaciones perisemilunares. Podemos coincidir en que la anatomía de los ligamentos de la muñeca es una estructura compleja y que la integridad de todos ellos es esencial para una funcionalidad normal. En lo referente a la biomecánica del carpo, lo esencial es saber que el movimiento de un segmento va a influir directamente en la posición del resto de los segmentos siguiendo el mecanismo denominado cubo de Rubik. Es importante saber que de manera global el movimiento de extensión o flexión dorsal de la muñeca corre a cargo mayoritariamente de la articulación radiocarpiana y que la flexión palmar lo hace a través de la mediocarpiana. También existen movimientos de abducción, aducción, circunducción y pronosupinación. El mecanismo lesional de las fracturas luxaciones del carpo suele ser común. En el momento de la lesión, la muñeca se encuentra en hiperextensión, sometiéndose a una carga axial y torsional que excede con mucho el límite de resistencia ósea y ligamentosa. Las inestabilidades del carpo pueden aparecer en patrones constitucionales de hiperlaxitud articular, en trastornos reumáticos con importante desestructuración articular y mecánica y en procesos traumáticos. Las roturas ligamentosas puras producen luxaciones e inestabilidades. Las fracturas pueden aparecer únicas o múltiples y las lesiones mixtas constituyen afectación ligamentosa y ósea. En las luxaciones y en las fracturas luxaciones del carpo ocurre una cadena de lesiones ligamentosas u óseas. Se trata de una lesión secuencial que recibe el nombre de inestabilidad perilunar progresiva con una amplia gama de presentaciones que van a depender de las fuerzas aplicadas, la posición de la mano y las variantes anatómicas. Para comprender la secuencia de sucesión de las lesiones se puede aplicar el concepto de los dos arcos lesionales carpianos, mayor y menor, que dibujan las zonas más vulnerables, considerando siempre al semilunar la piedra angular y punto de partida. Se definen 4 fases en la inestabilidad semilunar progresiva. Cuando se trata de una lesión ligamentosa pura, la sucesión de las lesiones empieza generalmente con una lesión del ligamento interóseo escafolunar, lo que provoca una disociación escafolunar en la fase 1. Continúa con el hueso grande y el escafoide separándose del semilunar y del piramidal a través del espacio de Poirier en la fase 2. El siguiente paso es una disociación lunopiramidal que conduce a una luxación dorsal del carpo y finalmente el semilunar
puede luxarse hacia palmar por la lesión del ligamento radiocarpiano dorsal en la última fase o fase 4. Clínicamente, el paciente refiere dolor, sensación de inseguridad y pérdida de fuerza. La deformidad de la muñeca puede ser más o menos marcada, aparece inflamación y acortamiento del carpo con importante limitación de la movilidad. Son frecuentes chasquidos, resaltes y pueden asociarse a alteraciones o lesiones sensitivas. Las fracturas luxaciones tienen dos características constantes: la pérdida de contacto completa entre el semilunar y el hueso grande en la articulación mediocarpiana y la fractura de uno o más huesos que rodean al semilunar. Cuando se trata de una fractura luxación, el punto de inicio de la lesión suele ser el escafoides sometido a fuerzas de dirección opuesta. A partir de este punto la lesión continúa produciendo una luxación escafoide semilunar con el hueso grande y finaliza a nivel luno-piramidal. Esto conduce a una fractura luxación transescafo-perilunar. La fractura luxación transescafo-transcapitate, también denominada síndrome de Fenton o síndrome navículo-capitate, ocurre cuando tras romperse el escafoides el hueso grande impacta contra el margen dorsal del radio y también se rompe. Si se completa la luxación perilunar, el fragmento proximal del hueso grande rota 180 grados. Las lesiones perilunares pueden asociar fracturas a avulsión. Las más frecuentes afectan a la estilolis radial o cubital. Puede haber fracturas osteocondrales de la cabeza del hueso grande o bien avulsiones del ligamento interóseo lúneo-triqueal. Las inestabilidades carpianas disociativas se producen cuando ocurren entre los huesos de la misma hilera del carpo, lo que traduce una lesión de los ligamentos interóseos. Las inestabilidades carpianas no disociativas suceden entre huesos de diferente hilera y traducen la lesión de los ligamentos extrínsecos. Pueden ser radiocarpianas, mediocarpianas o traslaciones cubitales. Son inestabilidades adaptativas aquellas que producen la recolocación del carpo en respuesta a cambios en su arquitectura ósea. Un diagnóstico certero debe asociar una buena historia y exploración clínicas. Las exploraciones radiológicas habituales practicadas en un servicio de urgencias siempre deben incluir una proyección anteroposterior y lateral puras. Se debe valorar la presencia de fracturas y las relaciones que existen entre los huesos del carpo. Pueden aparecer el signo del anillo del escafoides, aumentos del espacio escafolunar que cuando es superior a 3 milímetros se denomina signo de terrizomas, o cambio de forma del semilunar desde forma trapezoidal a triangular. En la proyección lateral siempre hay que valorar la relación radio-semilunar con el hueso grande. Se ha demostrado muy útil realizar radiografías en estrés o con el puño cerrado para valorar el grado de estabilidad escafolunar. La planificación terapéutica se puede completar con el uso de TAC o resonancia, y actualmente el uso de la artroscopia abarca tanto el marco diagnóstico como el terapéutico. En el tratamiento de las lesiones agudas se puede intentar la reducción cerrada bajo control fluoroscópico y la estabilización con agujas tipo Kirchner percutáneas, manteniendo una inmovilización enyesada que algunos autores recomiendan prolongar entre 4, 6 u 8 semanas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, son múltiples las técnicas disponibles. Elegir entre una de ellas va a depender de varios factores: la presencia o no de restos ligamentosos, el estado de las superficies articulares y la calidad ósea. Se han descrito capsulodesis que eviten la flexión del escafoides y permitan el cierre del espacio de Poirel. La reparación ligamentosa se puede llevar a cabo con suturas intraóseas asistidas en el momento actual con diferentes tipos de anclajes. La ligamentoplastia más conocida es la descrita por Brunelli con multitud de variantes a lo largo de los últimos años. De modo general, podemos concluir que los puntos más importantes en el tratamiento de las fracturas luxaciones agudas del carpo son, en primer lugar, conseguir una reparación anatómica lo más perfecta posible mediante técnicas abiertas o cerradas y conseguir la reparación del ligamento escafolunar.